Hola, soy Tibi Betancourt, soy colaboradora de Skanda, el maestro del tiempo, para el proyecto de astrología evolutiva. Voy a iniciar un ciclo de conversaciones acerca de temas que son cotidianos, que no son comunes a todos los seres humanos y que merecen una valoración muy particular, sobre todo en el campo astrológico. Del tema del cual vamos a hablar es de algo que casi ninguna persona que viva sobre este planeta puede escapar a ello. Hoy vamos a hablar de crisis. Aparentemente todos somos expertos a la hora de contar, rememorar, exponer nuestras crisis personales o las crisis de personas muy cercanas. Pero tendríamos que empezar por definir qué es una crisis. Una crisis es una serie de cambios que han alterado una realidad aparentemente organizada. Y digo aparentemente, y lo puedo poner entre comillas, subrayado, porque toda realidad es inestable y está sujeta a la evolución, no escapa de ella. Las crisis podemos clasificarlas así a grosso modo de dos tipos. Uno, las insolucionables. Dos, las que pueden tener algún tipo de solución. Las que no tienen solución son aquellas que podemos decir que son irreversibles. Es decir, no hay manera de regresar a la realidad anterior. Ejemplo de ellas son las muertes de un familiar o un ser querido, es una bancarrota, es una enfermedad discapacitante que dejó huellas e impuso un nuevo estilo de vida. De estas no vamos a hablar hoy, porque el tratamiento de estas crisis pasa por hablar sobre otro proceso llamado duelo. Eso lo veremos en otro video. Pero de las que sí nos vamos a referir hoy son de aquellas que aparentemente tienen solución. En términos generales, las características de una crisis es que pueden presentarse, uno, de manera sorpresiva, de manera inesperada. Son aquellas crisis que desestabilizan, caotizan todo nuestro mundo porque sencillamente no estamos preparados. Sin embargo, la crisis puede presentarse con otras características, es decir, aquella que se viene aproximando, viene dando señales, pero sencillamente nuestras resistencias, nuestra poca disposición al cambio no nos permiten evaluar. Las características de una crisis afectan, vamos a decir, la totalidad de los cuerpos. A nivel físico, mira, podemos ver que una crisis puede causar alteración de la frecuencia respiratoria, cardíaca, contracciones musculares. Es muy frecuente ver personas con grandes contracturas de la espalda ante una crisis. Pero resulta que dentro de los niveles de afectación está el mental. Una crisis siempre va a suponer la caotización de la mente, ya que no está preparada. Nuestra mente está preparada para funcionar casi que de manera rutinaria. Por lo tanto, no está preparada para cambios sorpresivos. Pero también la crisis afecta el cuerpo emocional. Entonces, generalmente cuando hay resistencia a nivel mental,
desarrollamos o es la tendencia a desarrollar emociones tóxicas como el miedo, como la ira, la impotencia, porque es una forma de expresar que no sabemos cómo enfrentar la crisis. Pero a nivel de la acción son altamente paralizantes. Nosotros estamos acostumbrados a accionar en una zona de confort. Nos quitan el piso de esa zona de confort y sencillamente ya empezamos a incurrir en acciones desacertadas. Eso no le pasa a ustedes, no me pasa a mí, solamente eso le pasa a todo el mundo. Pero la característica más importante de las crisis es que siempre resultan muy dolorosas. Por eso es tan complejo muchas veces superarlas. El primero, ante una crisis hay que tomarse tiempo para asimilar los cambios. ¿Qué realidad cambió? ¿Qué ya no se ajusta a nuestros momentos, a nuestras habilidades, a nuestra mente? Entonces hay que tomarse un tiempo. Segundo, nosotros siempre pensamos que la crisis es obra de un castigo superior o de un castigo humano. Y resulta que jamás nos volvemos responsables de nuestra cuota parte de participación. Entonces el segundo punto es que hay que analizar qué cuota parte de responsabilidad tengo yo en la crisis. Probablemente, como hablamos anteriormente, la vida me estaba dando señales y yo no las valoré. Pero eso no nos exime de la responsabilidad. Luego, ante una crisis, hay que hacer un inventario de nuestros recursos tangibles e intangibles que nos permitan de alguna forma tener la percepción y la certidumbre de que podemos superarla. Cuarto requisito, solos generalmente no podemos. No en balde la vida nos pone entre grupos humanos, no nos pone como seres humanos en aislado. Entonces es necesario, si no lo sabemos, aprender a escuchar la perspectiva de otro ante la crisis. A veces hemos escuchado expresiones como esta: te estás ahogando en un vaso de agua. Claro, porque es la perspectiva de otro. ¿Eso nos sirve? No, no nos sirve. Nosotros tenemos que abrir los oídos y escuchar a aquellas personas que merezcan nuestra admiración y respeto por sus acciones, por sus conocimientos, por su experiencia. Quinto punto, probablemente no nos sirva la opinión de esos amigos, de esos compañeros que ganan nuestra admiración. Es muy probable que necesitemos del apoyo, de la ayuda, de la guía de un experto. Este quizás es el paso que no se entiende porque nos resistimos a aceptar que estamos en una crisis. Y en vez de pedir ayuda a quien corresponde, invertimos mucho tiempo en el batallar porque muchas veces nos volvemos arrogantes, prepotentes y decimos sí podemos. Una vez que hemos transitado por este requisito, por este nivel, hay que atreverse a hacer cambios, no hay de otra forma. Tenemos que partir de la premisa que la realidad anterior ya cambió. Pero hay un séptimo requisito que quizás se convierte en la columna vertebral para poder superar las crisis. Y es que si la realidad que tenemos ya no existe, hay que optar por otra. Quiere decir que nuestros conceptos que funcionaron en una etapa anterior, al día de hoy ya no funcionan. Por lo tanto, hay que trascender,
hay que aprender nuevos conceptos, hay que sustituir conceptos errados por conceptos acertados. Pero hay algo que en estos 8 requisitos, que no necesariamente tienen que ser en el orden que lo estoy diciendo, ¿verdad? Pero sí es necesario que se trabaje. Y es que como las crisis tienen una afectación a nivel emocional, genera o va acompañada de emociones muy tóxicas, como la ira y sus hermanitas, la prepotencia, la rabia, la frustración, la impotencia, emociones que no colaboran con la crisis, todo lo contrario, lo que hace es que empeoran. Otras emociones como el miedo que paraliza, estancan, no nos dejan avanzar, no nos dejan atrevernos. Hay personas que de acuerdo a su diseño personal son capaces de controlar hasta cierto punto su mundo emocional. Aquí es necesario ser sincero hasta qué punto puedo yo ser capaz de controlar mi mundo emocional, volverlo a colocar en una situación de armonía como para que colabore con la crisis. Bueno, pues resulta que en el mundo oriental la crisis va acompañada de una acepción que se llama oportunidad. En el mundo occidental significa siempre caos, significa problema, resistencia. Entonces, como este tema es tan álgido, es tan crítico, es tan conflictivo, pero sobre todo común a todos los seres humanos, ¿qué te ofrecemos nosotros? En primer lugar, que te nutras de estos poquitos puntos, tips que te estoy ofreciendo, pero que tengas como una alternativa que somos, tanto Skanda como yo, somos astrólogos, somos terapeutas y te podemos acompañar, guiar, ofrecer nuestra asesoría para que puedas transitar el camino de una crisis con mayores posibilidades, con mayores herramientas, tomando en cuenta que tenemos diseños personales únicos, irrepetibles. Entonces, mientras que para una persona el tránsito sobre un problema, un conflicto, una crisis puede ser corto, para otros puede requerir más tiempo. No olvides que nosotros siempre nos vamos a basar en tu diseño personal. Ha sido un gusto, un placer conversar contigo aquí en confianza y bueno, en cualquier momento estamos completamente a tus órdenes.